estaba pensando, ¿no?, en que muchas veces dice la palabra que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, hablando de Jerusalén, que está así en un lugar alto, ¿no? Pero y nosotros muchas veces pecamos de no valorar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. En 42, bueno, quizá acercándonos a 43 años, ¿no? Desde una perspectiva de hacer que el Evangelio no sea una teoría, sino una práctica, ¿no? Y bueno, en el Evangelio de San Mateo nos habla de que en el juicio a las naciones dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, ¿no? Y de alguna manera eso interpeló, bueno, tu corazón y el de tu familia primeramente, para hacer un evangelio práctico de ayudar al necesitado, ¿no?, al prójimo, no al lejano, sino al cercano, ¿no? Primeramente, pero luego ya, según vas viendo prójimos que están en necesidad, aunque estén menos cerca, pues fíjate hasta dónde nos ha llevado el Señor a cumplir ese amor de compasión, misericordia, esa gracia de Dios de poder ser administradores y hacedores de justicia al huérfano y a la viuda, que es la verdadera religión. En cualquier caso, yo creo que muchas veces pues interpretamos mal lo que es la humildad y confundimos humildad con timidez. Y la timidez es muy mala para un soldado. Cuando le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no seas tímido. Y no es lo mismo timidez que humildad. La timidez es un sentimiento que implica en muchos casos complejo de inferioridad, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a meter la pata, miedo a ofender incluso. Y no es bueno tener miedo a ofender, respeto sí, pero no miedo. Entonces todo esto es un equilibrio entre los sentimientos y los frutos del Espíritu, ¿no?, el carácter de Cristo. Y otra causa puede ser la cobardía. Entonces por eso no te atreves a encender la lámpara siquiera que la vean, y ni a ponerla alto, porque le tiran piedras a la lámpara. Que es frecuente, no es... ahora mismo están en Nigeria haciendo unos daños terribles, ¿no? Y yo creo que la valentía es una gracia de Dios, porque todo hombre es cobarde por naturaleza, de tal forma que participamos con los animales casi solo en eso, en el instinto de supervivencia, en la conservación del pellejo, del body, ¿no?, de la vida carnal, ¿no? Como diciendo: cuidado, que no me dañen, que no me meta en peligros, en riesgos, y por eso, pues oye, no se enfrenta uno con el mundo. Y si no somos del mundo, ni amigos del mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la epístola de Juan. Entonces, yo creo que hace falta despertar a los valientes, como dice el profeta Joel. Y lo dice además hablando de la profecía para el final de los tiempos, bueno, que se repite a lo largo de la historia, esa profecía mini apocalíptica de Joel, de los ejércitos devastadores que Dios suelta para quebrantar a los soberbios y a los amadores del dinero, a los que se olvidan de él y a los que, habiéndole conocido sobre todo, pues habiendo gustado de su benignidad, no son agradecidos y respetuosos, ¿no? Entonces, despertar a los valientes,
esto es importantísimo, ¿no? Y encima cabalga en tu gloria, oh valiente, con tu espada en el muslo. Entonces está hablando de los guerreros como David, que era un valiente de Yahvé, y Josué y Caleb, ¿no? Y entonces está hablando de la gloria de los valientes. La gloria, ¿qué gloria? Porque efectivamente a lo largo de la historia se leen glorias de valientes crueles. Pero eran valientes, sin duda. Hombre, Atila era un valiente, por ejemplo, y Alejandro Magno era un valiente, y tantos. Sí. Y sin duda que se llevan la gloria terrenal efímera. Claro. Pero en cambio los valientes de Yahvé reciben la gloria de Dios. Cuando intervienes en acción social, en ayuda al necesitado, a veces tocas intereses mafiosos alrededor, ¿no? Estaba pensando en Pablo cuando echa al demonio de la joven adivina y cómo se les quita el negocio, ¿no? Y cuando estás interviniendo en víctimas de diferentes tramas diabólicas que hay en el mundo, a veces molestas porque le estás quitando el negocio al que lo tiene, ¿no? No sé, esto ha sido una constante, ¿no? en la actividad de remar, ¿no? Hombre, es inevitable que si le quieres quitar a sus esclavos, quieres quitarle los esclavos a Satanás, se revuelva. Y puede ser que incluso esclavos acomodados y completamente, pues, idealizados incluso, hay esclavos del diablo que están fanatizados por ideales diabólicos y tienen su leitmotiv ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo les vas a confrontar con la espada de dos filos de la palabra de Dios, por muy mansamente que lo hagas? Hay que presentar defensa de la verdad con mansedumbre, dice la palabra. Por muy dulcemente que lo hagas, por muy humildemente que lo hagas, la verdad por sí misma parte el alma. Y entonces el alma, que es rebelde contra Dios, que está llena de soberbia y que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, no quiere cambiar, es la peor incredulidad, la del que no quiere creer, es la peor soberbia, de aquel que no quiere recibir consejo y que solo quieren dominar, pues entonces se vuelvan contra el mensajero, contra el valiente, ¿no? Pero qué bueno creer, tener fe verdadera en aquel que ha vencido. Yo estoy con vosotros, no temáis, yo he vencido al mundo, id, yo estoy con vosotros. Y ver experiencias que no son cuentos de hadas. Yo, para mí, por lo menos, estoy convencido en la omnipotencia de Dios, ver la escena de Eliseo rodeado de soldados feroces que quieren matarle a él y a su escudero, y su escudero completamente aterrorizado, y Eliseo diciendo, estás ciego, amigo. Y oro para que Dios le abriera los ojos, para que viera que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y había un ejército enorme de ángeles montados a caballo, preparados para arrasar. Pero no hubo falta de batalla, porque el mismo Eliseo, en el poder de Dios, les dejó ciegos a todos los enemigos. Y un ciego no puede vencer nunca. Ni 100 ciegos vencen a un vidente, por mucho que se pongan a berrear y
Y esta es la batalla de la fe, se la llama así claramente. Esta batalla implica el escudo de la fe, como sobre todo tomad el escudo de la fe. Para que paréis las flechas envenenadas, las balas del enemigo, los dardos de mentira, ¿no? Pablo decía que él no daba golpes al aire, ¿no? Sino que sabía dónde tenía que golpear, es decir, sabía cuál era la realidad de la batalla en la que estaban. Claro, al tener discernimiento de revelación de espíritus, de conocer las maquinaciones del diablo, pues ya sabes por dónde tienes que atacar, cuál es el contraataque que debes de hacer para anular, aniquilar los planes diabólicos, ¿no? Y para eso hace falta revelación. Y la revelación viene también por la fe. En la comunión con Dios viene la revelación de lo que va a venir, de las cosas que van a suceder, y si el padre de familia supiere cuándo va a venir el ladrón, está preparado con la escopeta cargada. Entonces, y no tiene miedo, y no le pilla por sorpresa, ¿no? Así que no nos hemos de sorprender de las pruebas, lo dice también el apóstol, no os sorprendáis de las pruebas que tenéis que pasar con respecto a las, calumnias, persecuciones, vituperios, pedradas. Hombre, yo recuerdo cuando nos tiraban piedras al comenzar a evangelizar en el País Vasco, en Vitoria. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Y eso para empezar, como yo digo, ¿no? Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la directa persecución del mismo gobierno vasco, nada más que empezamos? Queriéndonos cerrar el centro y así sucesivamente. Entonces, el mal es rabioso, hiperactivo, porque los demonios no se cansan, son espíritus. Ahora, fíjate, solo una tercera parte de los ángeles se fueron detrás de Satanás. El doble de ángeles. El doble de ángeles tenemos. Fieles, 2 por 1 por lo menos. Y además, es cierto que Satanás tiene poder y da poderes a sus ángeles endemoniados, pero no es comparable con la omnipotencia de Dios, que da poderes a sus ángeles y arcángeles hasta el punto de que pelean contra los principados y vencen. Como reconocemos la historia de Daniel, que estaba en ayuno 21 días y el arcángel llegó y dijo: me he retrasado porque he estado peleando contra el príncipe de Grecia y ahora me toca pelear contra el de Persia, o no sé si es así o al revés. Y se refiere a un principado diabólico, porque nuestra guerra no es contra personas, seres humanos, es contra los demonios que utilizan esas personas para robar, matar y destruir. Y esas personas son peones de los demonios, son gente absolutamente ignorante, o sea, porque están lejos de la sabiduría de Dios, están muy lejos de la sabiduría de Dios, y no les llega ni una neurona divina les llega, ¿no? Y entonces, pues son esclavos de los demonios. Entonces hay que ir no a los esclavos, hay que libertarlos, a los esclavos, y hay que atar a los esclavizadores, como Jesucristo les da la potestad. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Y lo que desataréis será desatado, ¿no? Y es triste que la mayor parte de los que se dicen hijos de Dios y de los que creen que tienen fe no tienen realmente la dimensión, la medida de fe para atar, desatar y que queden atados o desatados. Este es el tema, ¿no? Y por eso hoy escasean los dones sobrenaturales en una dimensión increíble. Apenas hay profecía, apenas hay milagros sobrenaturales de los que los cojos anden y que los ciegos vean y los mudos hablen, o que
que pues se multipliquen los panes y los peces, la harina y el aceite. Milagros y luego sanidades hay, porque Dios nunca retrae su poder y su misericordia y no ceja en su plan de salvar. Y liberaciones, ¿no? Porque María Magdalena fue liberada de 7 espíritus, ¿no? y nunca más tuvo problemas de ese tipo. Sin embargo, es tremendo que uno de los apóstoles quedó endemoniado, ¿no? Judas. Quiere decir que hay efectividad en la libertad y hay peligro en la hipocresía, donde el enemigo toma ventaja, ¿no? Pero personas que fueron liberadas por Jesús nunca más tuvieron problemas de ese tipo. Y eso lo hemos visto también a lo largo de nuestro ministerio, en miles y miles de personas que fueron liberadas de ataduras y que nunca más, como el famoso dicho del Prestige, ¿no? Nunca más, ¿no? Nunca más hubo ese problema en medio de sus vidas y de sus corazones, ¿no? Sí, la palabra nunca no me gusta pronunciarla, porque tú sabes... Sí, nunca o siempre son absolutos. Son absolutos y entonces eso solo Dios. Solo Dios puede sentenciar ese nunca o ese siempre. Y lo hace a veces, claro, en algunas de sus declaraciones. Nunca será destruido Israel, nunca será destruida la Iglesia. Y mi amor por Israel y para la Iglesia es para siempre, y así sucesivamente, ¿no? Pero yo reflexiono sobre lo que has dicho y recuerdo a algunos que fueron liberados y que volvieron. Porque además la palabra lo advierte. Cuando alguno que ha sido liberado y el demonio ha dejado de poseerle, o los demonios, y entra el Espíritu de Dios y limpia la casa, la adorna, la limpia, la santifica, la purifica, echa fuera toda la basura de la concupiscencia, del egoísmo, etc. La limpia con el agua de la palabra que lava el alma y con el perdón de Dios, y la revelación y el don del arrepentimiento, de aborrecer toda esa basura. Cuando la limpia, la adorna. ¿Y con qué la adorna? Pues con los frutos del Espíritu Santo. La adorna con amor, gozo, paz, y entonces esa casa es gloriosa. Templo del Espíritu Santo glorioso. Y también la adorna de los dones sobrenaturales. Imagínate tú, ¿no? Profecía, sanidades, etcétera. Pero si esa persona mira hacia atrás, vuelve a su vieja naturaleza, que no tiene por qué ser de repente, aunque algún caso puede serlo, cayendo en una tentación de pecado grave, que incluso pecado de muerte, de los que advierte la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, pecado de muerte, pues dice que el Espíritu Santo sale de la casa y la deja vacía. Y entonces el demonio que fue echado agarra a otros 7 demonios peores que él y entran de nuevo en la casa. Y el estado de esa casa, de esa persona, viene a ser 7 veces peor de lo que era antes de ser liberado, antes de ser santificado y antes de ser honrado por Dios y por su presencia. Así que eso nos lleva a una vida de temor y temblor, no de miedo, pero sí de temor y temblor. Cuidado, mira que tú no caigas cuando veas caer a otro. Y eso es fundamental para rebatir contundentemente esa teología de salvo siempre salvo que está pues infectando a muchísimas congregaciones, porque es como una tranquilidad y una
un blanqueo de la conciencia culpable. Sí. Pero el que está y además una permisividad para seguir participando de los deseos de la carne. El que está limpio, el que está sucio, ¿no? Sí, claro. Aparentar limpieza. Veo la escena de los apóstoles antes de la Santa Cena, ¿no? Antes de la cena pascual, antes del sacrificio del Señor, ¿no? Y el Señor limpia los pies a sus discípulos. Cuando llega Pedro, precisamente él dijo, no me lavarás los pies jamás, nunca. Y el Señor dice, si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo. Hay que quitar ese polvo de los pies para que no suba al resto del cuerpo. Sabemos que muchas enfermedades entran a través de los pies, ¿no? Del polvo del camino, y el Señor estaba buscando santidad en la vida de sus discípulos, ¿no? Y entonces le dijo, no, si es así, la cabeza, el cuerpo y lo que haga falta. Y le dijo, no tienes necesidad más que de ser limpio en lo que te has ensuciado, ¿no? Pero no vosotros todos. Ya estáis limpios por la palabra, que os he hablado, ¿no? Pero hay esa realidad de limpieza, aunque no todos estáis limpios, aunque no todos, dando a entender que a él no se le escapaba la traición de Judas y la hipocresía. Y es la hipocresía religiosa del que está lleno de basura, que es una de las cosas que Jesús constantemente denunció, en los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen, pero por dentro están llenos de basura, ¿no? Y ese es el gran problema de las personas que tienen apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de basura, ¿no? Niegan la eficacia de esa piedad porque no la quieren, ¿no? Su corazón está amando el dinero como Judas y amando el poder que da el dinero y entonces él no solo necesitaba que se le lavara los pies, sino total, el corazón entero. Y por eso dice que no todos estáis limpios, ¿no? ¿Quién habitará con el Señor? El limpio de manos y de corazón puro, corazón limpio, ¿no? Entonces, es una relación continua con Dios de limpieza, porque caminamos y nos manchamos los pies. Y sobre todo en aquel tiempo en que se caminaban con sandalias, imagínate tú, y todo el viento. Hemos estado en Burkina Faso, ¿no? Varias veces, yo muchas, y bueno, y siempre es difícil que no se te meta el polvo. Yo solo, sobre todo cuando está ese siroco, ese, ¿cómo lo llaman? ¿El alisio o qué es? No. Ay, bueno, eso que luego sube a Europa y es terrorífico, está lleno de polvo marrón, ¿no? Entonces, claro, imagínate tú que la gente pues, no tiene higiene y hace todas sus necesidades por las calles y los animales también por las calles y no hay una higiene pública y ese polvo pues oye, llega a los pies primeramente porque caminas sobre él con las sandalias sin calcetines. Entonces pues ahí vienen bacterias, toda clase de bacterias y hasta de virus, etcétera. Y por ahí hay en particular una bacteria en África, sobre todo en Burkina, que la gente que va descalza pues entra por el pie y sube hasta el nervio óptico, hace un viaje, pero con una proyección, una fijación al nervio óptico. Y cuando llega ahí, luego se lo come, lo mata y deja ciega a la persona, ¿no? Pues hay muchos ciegos en Burkina Faso, ¿no? Porque no acaban de querer aprender a andar con zapatos, aunque se los regales en muchos casos, ¿no?
y otros porque no pueden, tienen que ir descalzos por necesidad, ¿no? Te llama la atención cómo si hay personas educadas que se limpian las manos, imagino los pies también, pero las manos antes de comer, antes de saludar a alguien, se limpian las manos, claro, para no transmitir ninguna bacteria. De hecho, habrás observado que en las comidas en grupo, pues hay los que sirven, que traen una palangana, sí, el lavamanos, el lavamanos para que te laves las manos y una toalla para que te seques, ¿no? Que tampoco es demasiado eficaz, porque claro, te lavas tú el último... En el agua que otros en el agua que ya está más marrón que no veas. Pero, en fin, es lo que... Aunque otros lo hacen mejor, van con una jarra y con la palangana, y entonces te echan de la jarra de agua limpia las manos y te lavas, y entonces ya no usas el agua de otros. Al estilo entonces, de los... esos ya son los más... En el Jacotec, delante del Muro de los Lamentos, en Jerusalén, hay un lavatorio, sí. Y ahí hay unas jarras de 2 asas. Nosotros estamos acostumbrados a una jarra de un asa, pero tienen 2 asas. Y lo utilizan precisamente para eso, para limpiarse las manos. Toman de la fuente y se lavan las manos antes de entrar en el recinto, que no es santo, pero bueno, de alguna forma santifican el lugar con ese lavamiento de manos, ¿no? Y tienen jarras de 2 asas. Claro. Porque claro, si tengo una mano sucia y agarro el asa y luego agarro de la otra mano, no hay una purificación completa, ¿no? Claro, pues usa primero un asa que está sucia, que está en las 2 asas limpias con una mano, ¿no? Que está sucia, y se lavan la otra, y entonces ya solo usan la otra en la otra asa que también está limpia. Y van a limpiar la otra con limpian la otra asa y además limpian la otra mano, ¿no? Y así quedan limpias todas las partes. Pero Jesús también decía, ¿no? Qué hipocresía que os laváis las manos y no os laváis el alma, ¿no? Entonces, como que esos ritos están bien, pero no son... Pero pueden ser imagen de lo que debe ser la realidad del corazón humano, ¿no? Claro. Que debe ser limpiado. Claro, y entonces ahí es donde Jesús hace el primer milagro, que es usar el agua limpia para lavarse las manos, la usa para hacer vino, para transformarla en vino. Entonces es que simboliza la sangre de Cristo, que es el único detergente para limpiar nuestra alma de todo pecado, ¿no? Y que, bueno, pues que también simboliza, por tanto, el gozo del perdón, el gozo de la salvación, ¿no? Y pues el gozo de experimentar el amor de Dios, que nos da ese perdón y esa purificación, esa justificación. Entonces yo creo que la limpieza todo el mundo la quiere. Hasta en África les gusta ponerse debajo de la ducha, claro que sí, lavarse, pero si no pueden, ¿qué tienen que hacer? Pues. Y entonces notas que hay personas que huelen muy mal, porque nunca se lavan. He visto también muchos que pudiéndose lavar no se lavan, porque es una especie de espíritu morboso, como ya el colmo del espíritu de la morbosidad y de la vejación de la dignidad humana, de los endemoniados gadarenos que los ves en África desnudos completamente y revolcándose en las heces de los animales. Esto es terrible. ¿A qué punto puede llegar la burla y la crueldad del demonio para llevar a esas personas a esa obsesión? Son obsesos. Ahí llevan a los seres humanos a todo tipo de obsesiones, ¿no? Hoy una mujer se ha descubierto que ha matado a su padre a puñaladas y ha apuñalado a su madre. A su madre también. Pues oye, ¿qué diríamos? ¿Que eso qué es violencia de género? Porque claro,
Es que no quieren hablar. De ciertos géneros de demonios. Es que lo que pasa es que no es el hombre violento por naturaleza y la mujer una beata. No, el ser humano es violento por naturaleza, tanto hombre como mujer. Y bueno, y cada vez son más casos ahora. En el momento en que a la mujer se la deja fermentar en soberbia, pues no puede controlar su propia soberbia sin el dominio propio que da el Señor, ¿no? Y entonces mata a quien pierde el control. Espíritu de Atalía, ¿no? Igual que el hombre pierde el control también. Y entonces pues no nos cuentan el número de la estadística de los crímenes que cometen mujeres. ¿Y para qué vamos a hablar de los crímenes con la lengua, calumniando a sus maridos o a sus padres o a quien sea para conseguir réditos económicos? Mujeres que calumnian para conseguir réditos económicos, ¿no? Y yo creo que la violencia es violencia. Claro. Es violencia doméstica cuando se produce en el seno familiar. Pero al fin y al cabo da igual. Es violencia cuando la producen con un atraco, con un robo. Y ahora cada vez son más mujeres que participan en atracos y en robos. Es violencia cuando se produce en una tráfico de drogas, y hay mujeres involucradas en los tráficos de drogas, como se descubre, y que además... Bueno, siempre en el tema de la prostitución se habla del proxeneta, pero también de la madame, que muchas veces era una prostituta que ha pasado a dominar el rebaño, ¿no? Y es más dura que los... ¿Cómo? Y que manda al proxeneta a matar a la que se hace rebelde. O que manda al proxeneta a matar a otro proxeneta porque se ha pasado con el dinero de robar en lugar de seguir el equilibrio diabólico de reparto, ¿no? Entonces, la violencia, claro, hemos de declarar la verdad y romper todos estos moldes maléficos que hacen discriminación. O sea, la mujer es siempre presunta inocente y el hombre es siempre un presunto culpable. Por favor. Aunque los dos son culpables. Ahora, no es de extrañar que esa aberración lleve a que cada vez cientos de policías que están siempre amenazados, que una prostituta los puede llevar a la cárcel, o una mujer, o su propia mujer, que se vuelvan mujeres y que digan, no, yo soy mujer. ¿Para qué? Pues para evitar el riesgo que corren y para encima tener favores que no tenían. O sea, todo esto es una aberración, pero fíjate tú. Pero alguien que es digno nunca haría eso tampoco, ¿no? Porque a las cosas hay que... Ya, pero la ley resulta que le ampara al indigno. Este es el problema. El problema es que la ley injusta lleva en sí la trampa injusta. Entonces, y esto es una cebolla de capas de perversión que se van añadiendo. Al final eso es una fruta podrida por completo. Y ahí está lo que significa realmente ser defensor de la verdad y de la justicia. No callar. Me alegra ver que Milei haya tenido el valor de decir que el aborto es un crimen, es un asesinato. No sé, aquí yo no se lo he oído decir a nadie, salvo a nosotros. A mí me lo habrán oído decir muchas veces, claro, porque yo no dejaré de decirlo. Pero en cualquier caso, y no voy a decir nunca,
no dejaré de decirlo, salvo que Dios me diga, calla que no eches perlas a los cerdos. ¿Me comprendes? Se vuelven contra ti y te pisotean. Pero es importantísimo que seamos defensores de la verdad y de la justicia, presentar defensa, pero con mansedumbre. Pero también para eso volvemos a lo mismo, hace falta valor, hace falta valentía. Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia a ser como el cuerno del caracol, que si lo tocan se echa para adentro, ¿no? Por eso hay que orar y decir, Señor, hazme valiente tú. Igual que esfuérzame tú. Porque es curioso, la pereza, qué pegajosa es y fácil de alcanzar el alma, en cuanto a que lo que nos suponga un esfuerzo pueda ser un esfuerzo doloroso. Hay esfuerzos que duelen mucho. Es que normalmente el esfuerzo es el área de dolor, porque cuando un deportista, cuando está en la zona normal de funcionamiento, no se tiene que esforzar. Se tiene que esforzar cuando supera el límite habitual, y ahí hay dolor. En el esfuerzo hay dolor. Bueno, pero algunos no se esfuerzan ni siquiera para poder... Ni para sudar. Caminar o moverse un poco, ¿no? Ni para llevarse el pan a la boca. Ya es el colmo de la pereza, que cada vez abunda más. Ahora, qué curioso, los más perezosos y vagos, cómo se esfuerzan en hablar. Se esfuerzan en hablar. Parece que toda su fuerza está en la boca, en decir palabras que creen que son elocuentes, que son positivas y de justicia social y de piedad, como tú has dicho, y no, en realidad se nota que son hipocresías, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que ser luminares, ser sal, ser valientes. Solo que te esfuerces y que seas valiente, y yo te respaldaré en todo lo que emprendas. Josué 1:6. Yo recibí esa palabra del Señor hace 43 años. Últimamente siempre digo 42, no, ya son 43. En enero hizo 43 años que el Señor me convirtió. Y desde entonces él ya empezó enseguida a decirme, solo que te esfuerces y que seas valiente. Y me lo recuerda. ¿Por qué? Que la pereza intenta entrar y encima con justificaciones, ya tengo no sé cuántos años, no sé qué, ya me duele aquí, ya me duele allá, y entonces, ay amigo, no hay justificación para perder el esfuerzo, porque Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Y yo por eso le digo, Señor, esfuérzame tú y hazme valiente. Oremos que el Señor lo haga en cada uno de nosotros. Hay tanto que liberar y tanto que sanar, ¿verdad? Y así necesitamos de la gracia de Dios para eso. Terminamos con una oración. Claro. Padre bendito, sí, Dios, frente al aumento de la maldad y de tantas situaciones que vemos a nuestro alrededor, de las oscuridades, de la hipocresía, de la mentira, Señor, no queremos que el amor mengue en nosotros, sino que sea renovado y fortalecido. Y por eso te pedimos, Señor, que nos inundes de tu santo amor a través de tu Espíritu Santo, que da el fruto del amor, Señor, y que podamos, ante cualquier dificultad, en lugar de echarnos atrás, tener la valentía y la honestidad de poder ser instrumentos de luz, de sanidad, de libertad, Señor. Manifiesta el don de tu Espíritu Santo y los frutos, Señor, de tu Espíritu en medio de tus hijos, para que podamos ser eso que demandaste a tus discípulos, ser sal y ser luz en medio de una generación maldita y perversa. Señor, glorifica a tu pueblo y levanta a aquellos que has llamado para que podamos ser útiles conforme a tu plan y venga tu reino a establecerse de una forma cierta en las vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este Al tiempo. Señor. Y gracias a ustedes Siempre. por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.